Bueno, arrancamos este podcast post elecciones, batacazo de Sergio Massa, nadie lo esperaba, cisne negro en el mercado entre comillas porque se derrumbaron los bonos un 10%, después de lo último vamos a andar en toda esa cuestión macro. Pero bueno, nada, un panorama que no nos esperábamos, no sé qué querés decir de esto. Yo creo que por ahí nos esperábamos un poco. Para mí fue una campaña muy buena, pero muy, ¿cómo se puede decir? Muy inmoral de parte La de Massa. campaña de Massa fue un campañón. Fue terrible. Con nada, con 130% de inflación, con 40% de pobres. Siendo Buenos Aires la provincia donde 6 de cada 10 chicos son pobres, Axel Kicillof sacó el 45-46% de los votos. Entonces, para mí la sociedad argentina está quebrada. No se entiende como la provincia más pobre del país en términos de donde más pobreza hay, donde más indigentes hay, donde más chicos son pobres, donde más afecta la inflación, donde más clientelismo hay, es la provincia en la que el kirchnerismo más fortalecido salió. Tenés a Grindetti que sacó 26 puntos, a Píparo que sacó 24. Mala elección de Píparo, yo la verdad pensé que iba a sacar más votos de Grindetti. ¿Y no crees que Kicillof, viste que una vez nosotros hablamos de esto de como que hay mucha gente que si estuviese Cristina votaría a Cristina, pero que hoy vota a Milei? Y Kicillof no representa como ese kirchnerismo más clásico, más cercano a Cristina. Obvio, por supuesto. Es como lo más cercano a Cristina. Kicillof es Cristina, de hecho. Tal cual. Cristina se atribuye el triunfo de Kicillof a su nombre. Y un análisis importante en relación a esto es que, fíjate que Massa se ganó la elección él. Él solo ganó la elección. No lo hizo ganar la elección Cristina, como sí pasó en 2019 con Alberto. Alberto ganó por ser el candidato de, ¿entendés? Por ser el candidato de Cristina. Massa fue en pelotas con un quilombo macroeconómico terrible y haciendo todo lo que tenía que hacer para ganar, ganó. Todo, absolutamente todo. Nadie puede atribuirse la victoria de Massa sino él. Se cansó de repartir plata, se cansó de meter miedo, se cansó de hacer esta campaña del miedo y le fue bien, es la verdad, le fue bien. Eso conjugado a varios errores, creo yo, de la oposición. Yo a esto, porque ¿qué es lo que sucede? Massa sacó 36 puntos, la mitad de los votos de Massa se le fueron, la mitad de los votos de Larreta se le fueron a Massa. 5,5 puntos de la Larreta se le fueron a Massa. Eso es terrible. O sea, nada, no sé. El panorama electoral de Argentina me parece un desastre. No tiene sentido. No tiene sentido cómo hace un año Juntos por el Cambio podría haber ganado en primera vuelta estas elecciones y ahora nada, está en cualquier lado. O sea, ahora Juntos por el Cambio va a desaparecer. No sé qué pensás vos. Para mí, Juntos por el Cambio como coalición, que incluye a la UCR, al PRO, etc. Ya no están ni juntos ni son el cambio. Es terrible eso, no sé qué va a suceder con Juntos por el Cambio de acá en más. Hoy la oposición más fuerte al gobierno actual es Milei. Eso es una realidad, es lo único que queda de oposición, por así decirlo. Es que sí o sí, si quieren hacer una gran oposición, tienen que juntarse. Además está todo eso. Bueno, vamos a andar en ese tema, viste los discursos de ayer. Bullrich fue la primera que fue a hablar y dijo que ellos nunca estarían con Massa, básicamente. En todo ese discurso lo que dijo es que nunca estarían del lado del populismo, de los chorros, de que les hace las pagas, qué sé yo, pero que nunca estarían del lado de Massa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Indirectamente es un guiño a Milei. O sea, no dijo voten a Milei, pero dijo nosotros nunca estaríamos del lado del populismo, nunca estaríamos del lado de Massa. Así que ella se pronunció a favor de eso, luego salió a hablar Milei, un Milei completamente moderado y distinto al que veníamos viendo, hablando de la unión, de Juntos
Juntos por el Cambio, felicitando a Jorge Macri en Ciudad de Buenos Aires, felicitando a Rogelio Frigerio. La verdad que la política en su máxima expresión, literalmente. Yo creo que ya se terminó el tema de la casta. No sé si ya ahora es casta o anticasta, es literalmente oposición, Ahora oficialismo. Eso es terrible. Es literal, ya se terminó el discurso de la casta y ahora es... Ahora es antikirchnerismo. Ahora es antikirchnerismo. Juntos por el ¿Querés Cambio. terminar con el kirchnerismo en el país? Sí, Te sí. tenés que meter con Milei. Ya no existe la casta, la anticasta, el que está del lado de la libertad o no está del lado de la libertad. Y es triste para el más purista de Milei. Para el más Para purista de el Milei más es algo- purista, para el más liberal, para el más que le da bronca posta a la política y que sabe que Juntos por el Cambio es una miseria igual que el kirchnerismo, le duele un montón. Obvio. Pero bueno, yo creo que es como un mal necesario. En pos de un bien mayor, Milei salió a decir que no tiene problema en dejar las operetas de lado, todas las cosas que le hicieron en contra de lado, no tiene problema en correr todo eso, barajar y dar de nuevo, como él dijo. De hecho, hoy a la mañana, hoy es lunes, hoy lunes después de la elección, tuvo una entrevista radial con Majul en El Observador, en el que Majul le preguntó si agregaría a Patricia Bullrich a su gobierno, y Milei dijo que sí, que si ella quiere representar la ciudad de Libertad en materia de seguridad, él sabe que tiene una cuestión intachable en ese lado. Me pareció raro que Majul no le haya preguntado, che, pero vos dijiste antes que Sí. Bullrich era una montonera tirabombas. Esto siempre del lado de la neutralidad. O sea, yo como periodista le hubiera preguntado, está bien, pero ¿por qué decías esto antes? Pero como Sí, una sí. pregunta sin ningún tipo de sesgo, solamente para saber El por tema qué es ahora que- decide ayudarla. El tema es que el que es antimasista, el que es antikirchnerista, no lo Sí. quiere dejar mal parado a No Milei lo quiere- ahora. por eso yo creo que a partir de ahora los medios de comunicación se van a alinear con esta estructura de la libertad avanza porque saben que con el kirchnerismo saben que no tienen un lugar. El periodismo con el kirchnerismo sabe que no tiene un lugar. Con Milei le da un poco de miedo porque estaba todo esto de la pauta, qué sé yo, pero ahora saben que es la única oposición al kirchnerismo, a esta cuestión de izquierda que bueno, que ahora es que ahora Massa, viste, que se está deskirchnerizando. Ahora Massa no quiere parecer. Porque Massa no quiere ni parecerse a este gobierno, no quiere parecerse a Cristina. Massa se está deskirchnerizando. Massa quiere ponerse a un costado de toda esta cuestión de Cristina Fernández Kirchner, de Axel Kicillof. Obviamente metiéndolo con la cámpora y qué sé yo, pero saliendo de ahí. Él quiere ser un mandatario con una visión distinta de la política, en la que tiene que llamar, como él siempre dice, un gobierno de unidad nacional. Y bueno, y como él dice, dejar las diferencias de lado y qué sé yo, y todos en un mismo rumbo. Es lo que tiene que hacer para poder ganar. Es lo que tiene que hacer, porque ahora yo te pregunto a vos, por ejemplo, si Cristina iba como candidata, o Kicillof iba como candidato, o Guado de Pedro iba como candidato, ¿vos pensás que iba a ser la elección que hizo Massa? Ni en pedo. ¿Por qué? Porque a Massa lo votó Larreta. A Massa lo votaron los votantes de Larreta. Y ahora en el balotaje se le van a ir los votantes de Larreta a Massa. ¿Entendés? Por esta cuestión de que él dice, no, porque los radicales tienen que estar con nosotros, gobierno de unidad nacional. Hizo un campañón Massa. Todo lo que tenía que hacer para ganar lo hizo. Eso es completamente irreprochable. Eso, y a mí, la verdad que, bueno, vos sabés que yo no soy particularmente militante de ningún partido, Sí. pero sí me da mucha rabia, mucha bronca la campaña con la mentira sobre las propuestas. O sea, uno cuando escucha en la calle o habla con cualquiera de las propuestas de Milei, en realidad está escuchando las propuestas de Milei desde la boca de otros partidos, desde la boca de personas, de militantes de otros partidos. Entonces, nada, yo creo que gran parte de la campaña es, en base al tema este de los subsidios, que me pareció un asco, Milei explicó, por más que haya sido algo medio complicado, medio complejo, medio técnico, pero explicó que el tema de los subsidios Es no que podía impactar en el precio porque ahí es un radica- suicidio político. Pero además ahí radica el problema. Massa, ¿sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué? Yo pensando después de los resultados, lo quebrada, y esto va a nota de opinión mía, lo quebrada que está la sociedad argentina, en el sentido de hoy te compra más un voto 2 mangos con 50 que escuchar la cruda realidad.
Y ¿sabes cuál es la cruda realidad? Que aunque, y esto aclarando, Milei no va a sacar el subsidio al transporte, pero si aún así lo sacara y cada pasaje de bondi saliera 700 mangos, si cada pasaje de bondi sale 700 mangos, es terrible que la gente prefiera 2,50 mangos a fin de mes de un plan de mierda y el plan platita de masa y el populismo berreta de masa a no comprender que no puede ser que no pueda pagar un boleto de bondi que sale un alfajor y medio. ¿Entendés? El precio de un bondi sin el subsidio es de un alfajor y medio. ¿Entendés eso? 2 alfajores. Eso es lo terrible. Que la sociedad argentina está tan quebrada y está tan inutilizada mentalmente por el kirchnerismo que no puede comprender que el hecho de que no pueda pagar el bondi de 700 pesos es lo que está mal. No que lo vaya a pagar a eso. ¿Entendés? Ese es el gran problema cultural. Que la gente prefiere quedarse en la comodidad, en la zona de confort, por el miedo a salir de la decadencia en la que estamos incrustados hace más de 100 años. Es terrible eso, boludo. Y no hablo de la sociedad en general. Hablo del 36% que votó a Massa, del 2% que votó a Bregman, que tiene un delirio cómico en la cabeza, del 3% de Schiaretti que probablemente se va a ir a Massa luego en el balotaje. Entonces hay una gran parte de la sociedad argentina que hoy votó lo mismo que está viviendo ahora. Y ese es el problema. Que no está preparada para entender que el problema es de fondo, es la cumbre. No es el hecho de que ahora te den plata. No puede ser que estés tan desquiciado como para pensar que el hecho de que un bondi salga 2 alfajores no te corra la economía. ¿Y sabes qué es lo peor? Que toda esa guita que no pagás en el subsidio la pagás con inflación. Toda esa fiestita de subsidios la financia el Estado con emisión monetaria que es plata inexistente. Y al ser plata inexistente, después se va a trasladar todo eso a precio, porque no se puede crear plata de la nada y esperar que no haya inflación. Ese es el problema. Yo creo que la sociedad argentina está quebrada culturalmente. Yo coincido totalmente en eso de que la gente se cuestiona más el recibir el apoyo para poder pagar las cosas que el por qué no puede pagar las cosas. ¿Por qué tiene que recibir el apoyo? ¿Entendés? ¿Por qué tiene que recibir una mano cuando tendría que poder... o sea, una persona para realizarse... Algo más profundo, pero una persona que debería poder sola. ¿Por qué tiene que ser dependiente? Pero además lo de esta cuestión de la campaña y el miedo de Massa, de poner cuánto saldría el pasaje sin el subsidio, es demagógico. No solo porque es inmoral, porque es para ganar una elección y poner eso ahí con la guita nuestra. Porque todo eso es guita nuestra, es usar el aparato del Estado para imponer miedo. No solo ese es el problema. Es mentira. Es claro, que es mentira. Además, ¿entendés? Ese es el tema de fondo. Eso es lo que a mí me enoja. Es lo mismo con el tema de la privatización de la salud, de la educación. No, bueno, Milei tiene que salir a aclarar todo eso. Ese es el gran problema de la campaña de Milei. Que le instalaron una campaña a él. Sí. Le instalaron propuestas que él no dijo. ¿Entendés? Y a la sociedad argentina se ve que eso la compró. La sociedad piensa que Milei va a privatizar la educación, piensa que va a privatizar la salud. Que encima, todas esas pelotudeces, no solo que no son verdad, porque ponerle todo esto de los vouchers no significa privatizar, significa que el Estado lo financia, pero de una forma diferente. Y encima teniendo en que cuenta... encima van a ser de segunda generación, dice él. Claro. O sea tal que cual. son cosas que... Ni siquiera se van a hacer Eso es terrible. en este mandato. Eso es terrible, es terrible. Sí, es un facto que Milei, si quiere que le vaya bien... Tiene que mejorar la en el comunicación. balotaje, tiene que salir y decir, yo no planteé y nunca voy a plantear privatizar la salud, privatizar la educación, es mentira. Pues todas las críticas que yo leo en cualquier lugar a Milei son, ¿querés salud privada? ¿Querés pagar esto por una tomografía? ¿Qué sé yo? Imponer miedo. Milei tiene que salir y hablar, no, yo nunca propuse privatizar la salud, o sea, tener una nota con Fantino, donde Milei le dice que quiere asegurar la salud para todos, que quiere esto de los hospitales móviles que vayan a los pueblos, o sea, para mí, Milei si quiere que le vaya bien, tiene que aclarar esas cosas, que son lo que hace que muchos votos se le vayan de Milei y muchos votos se confirmen con Massa. Bueno, o sea, y ya en el discurso que dio post elecciones, ya ahí metió contenido. Ya además de decir que, bueno, bancar a Macri, a Jorge Macri, bancar a Frigerio, llamar a la unidad de Juntos por el Cambio y todas esas cosas. no venimos a sacar derechos. No venimos a sacar derechos, venimos a quitar privilegios, dijo.
Excelente. Pero que es excelente, pero es esta cuestión. Hoy muchas personas piensan que va a quitar derechos Milei. Ese es el problema. También Milei tuvo un problema de la campaña. Tiene personajes nefastos. Lilia Lemoyne, sos un desastre absoluto. Andate de La Libertad Avanza, porque lo único que haces es cagarla. Vos, Ramiro Marra, sí. sos un pelotudo de mierda. Ramiro Marra es un desastre también. Ese es el problema. Hay gente que resta en La Libertad Avanza. Gente que resta. Ramiro Marra resta, pero no tanto. A ver, es un pelotudo y un personaje que dice boludeces. Pero Lilia Lemoyne, diciendo estupideces 3 días antes de la elección, que ni siquiera representan al partido. Ese es el problema. Ni siquiera representan a La Libertad Avanza. Son pelotudeces que ella se inventó en la cabeza y la dijo ahí en Neura como si, no sé, yo voy a presentar una ley, no sé qué cosa. No, andate, no digas cosas que no son así, porque confundís. Es un problema que tiene La Libertad Avanza. La Libertad Avanza tiene que hacer algo con Lilia Lemoyne. Tiene que hacer algo y yo creo que muchísimas personas que votamos a Milei tienen eso. Piensan lo mismo porque es una mina que impartió desastre y después encima Lilia Lemoyne sale en Twitter diciendo ay, ¿vos pensás que lo de Barrinoble no influyó? Como tirándose otro tiro en el pie. O sea, basta. Renunciá, andate. Porque eso es la definición de casta. Querer quedarse sin asumir el error por un cargo público. Literalmente. Lilia Lemoyne hoy es casta. Hoy demuestra ser casta. No demostró estar a la altura de las circunstancias y lejos de pedir perdón, reafirmó la incompetencia que tiene al ejercer el cargo público que va a ejercer como diputada nacional por haber sido elegida por el pueblo. Entonces, Lilia Lemoyne tiene que desaparecer La Libertad Avanza. Por lo menos no la pueden despedir porque no forma ningún cargo público, pero le tienen que pedir la renuncia. Y yo creo que realmente esa es una de las aristas que impactó en lo bajo, pero impactó de otra forma en La Libertad Avanza, también por esta cuestión del voto femenino. Hay muy poca gente que vota a Milei que sea mujer, hay muy pocas mujeres que lo votaron. Después de esto hay mucha gente que tengo conocida que decidió y reafirmó aún más no votar a Milei. O sea, yo creo que esta mina no suma para nada en La Libertad Avanza y lo único que hace es restar. Totalmente, y yo creo que esto es resultado también de, por ahí en un intento de la estructura de La Libertad Avanza, de incorporar gente que se adhiera a las ideas de la libertad y todo esto. Pasa que Lilia encima estás un montón en La Libertad Avanza. Claro, pero tenés riesgo de que se te meta mucha gente con tal de formar estructura que yo, gente que es un desastre. Gente que no... Obvio. Que resta. Olvídate, es que el problema... Bueno... Está bien, Milei dice, yo voy a abrazar a la gente que adhiera a la idea de la libertad. Exacto. Listo. Pero te corren... Hay que ver a quién metes ahí. Hay que filtrar. Sí, obvio, pero obvio que hay que filtrar. No puedes meter a cualquier tipo. Manina, aunque Cristina Fernández de Kirchner diga, sí, yo soy liberal, banco, no la podés meter ahí, ¿entendés? La Reta no puede formar parte de La Libertad Avanza. De ninguna manera. La Reta llega a tener un cargo en La Libertad Avanza y Massa gana con el 70% de los votos, 60%, no sé. Porque la Reta demuestra todo lo casta que... Y además, Milei hizo una campaña no feroz, recontra feroz contra la Reta. Ya con Bullrich fue terrible y salió a decir que la incorporaría en el espacio. Imagínate con la Reta, ¿entendés? De todas formas, Milei en la radio dijo que la Reta no diera libertad. Pero fue muy... condescendiente con los radicales. Pero... fue, ojo, a mí está bien, Milei dijo no, porque la Reta no representa, dijo, yo creo que no representa bien las ideas de la libertad, pero fue muy blando. Obvio. O sea, podría haber sido un poco más tajante. Porque hay un porcentaje, porque a Bullrich la votó un 23%, ¿sí? Vamos a hacer números. Bullrich en las PASO sacó 17 y pico, 17, ponele. La Reta sacó 10-11. 5,5 puntos de la Reta fueron a Bullrich. Bullrich sacó 23. 17 más 5, 23. O sea, Bullrich retuvo solamente la mitad de los votos de la Reta. Hay que ver si esos votos de la Reta van a Milei. Yo no creo, la verdad. Yo no creo que esos votos de la Reta vayan a Milei. Pero bueno, en esta cuestión de yo no creo que la Reta represente mucho la idea de la libertad, viste que lo dijo medio blando, no fue tan contundente como no, la Reta pelado asqueroso, hijo de puta. No es que lo bardeó. Claro. Y tiene que ver con esto, de que hay 5,5 puntos de gente que votó a Bullrich, que votó antes a la Reta, que puede ser, hay una mínima chance de que puede ser que en el balotaje lo vote a Milei. Ese es el problema.
Y ojo, porque haciendo números, sumando todos los votos de Massa, que hoy tuiteaste algo respecto a eso, de que Massa sumando los votos de Bregman, de Schiaretti... Massa junta y de 47 Larreta, puntos y medio. junta 47 puntos y medio. Sumando la mitad de Schiaretti. La mitad. Claro. Eso suponiendo que la mitad de Schiaretti decía votar a Massa. Capaz que 7 Capaz que puntos. más. Todos, ponele, o Capaz que menos. todos votan Massa, sí, sí. No sé. Y puede ser decisivo que de esos 5 y medio de Larreta se vayan a Milei. Y menos. No, ¿entendés? el Aunque ¿sabes cuál es? ¿Sabes dónde 2% de eso de Larreta se vayan a Milei es importante. ¿Sabes dónde está el quid de la cuestión? Es fundamental que Milei se alinee con Schiaretti. Fundamental. Es fundamental que Randazzo, que Schiaretti tenga algún cargo para mí en la Libertad Avanza. Con toda esta cuestión del federalismo, algo en el Ministerio del Interior, algo ahí Milei tiene que meter mano. Milei tiene que declarar públicamente que banca Schiaretti, que banca el federalismo de Schiaretti. No sé, yo creo que Schiaretti, además Schiaretti está subido a un pony y ahora flashea como sacó este 7% que va a seguir bien en las próximas elecciones. No sé qué va a pasar con el panorama político de acá a un mes. Massa tiene 37 puntos, casi 37. Le sumás los 2 de Bregman, tiene 38. 38, 39. Le sumás 3 de Coso, tiene 43. O sea, la verdad que el panorama político de la Argentina te da que casi un 45-47% de la Argentina puede llegar a votar a esto. A este gobierno. Un gobierno con 130, 140% de inflación, con 40% de pobres. Sería histórico que este gobierno gane la reelección. No sé qué pensar al respecto, pero... Es que se me ponen los pelos de punta No tiene sentido. de pensar en que casi la mitad del país Que quiere además, seguir con el gobierno en estos 4 años. que además, porque claro, ahí está. La gente que votó a Massa no piensa que Massa sea lo mismo. Claro. ¿Entendés? Ese es el problema. Que la sociedad argentina está quebrada. Que la sociedad argentina puede venir un hijo de puta, como lo es Massa, a plantear que no, porque yo soy distinto y qué sé yo, y te versé en la cara como un boludo, como hace 6, 7 años Massa decía que había que barrer a los ñoquis de la cámpora, y ahora lo tenés diciendo, no, porque la cámpora hay que unir a todos. Es increíble el grado de desconocimiento que tiene la sociedad argentina. Yo creo que a Massa lo votaron por miedo, no por convicción, porque si no, no se explica. Porque si lo votaron por convicción, no tenemos futuro. No puede ser que la mitad de la sociedad argentina pueda elegir un tipo que hace 10 años viene diciendo cosas distintas cada año. Es increíble eso, no tiene sentido. Que Massa no sabés qué es, no sabés si está por allá, por acá, por el medio, por la izquierda, por la derecha, por el extremo, no sabés. No sabés. Tal cual. No sabés. Sí, yo creo que totalmente que un montón de votos se explican por todos los votos que sumó Es Massa. el miedo, es el miedo. Es El voto miedo. Además, estaba el voto bronca, ahora el voto miedo. Obvio, y además, exacto, como bien vos decís. Y además, también hay que tener en cuenta que hoy casi la mitad de la población argentina depende del Estado. Directa o indirectamente. Planes sociales, empleo público. ¿Vos sabés lo terrible que es eso? Que tanta cantidad de personas dependan del Estado. Hay un video que fue hace muchos años, ¿viste? De Rick, el loco este de History Channel, bueno, que dice, está dando una charla de capitalismo, no sé qué cosa, y dice, a principios del siglo XX Argentina estaba compitiéndole directamente el PIB per cápita a Estados Unidos, y luego se estancó porque avanzaron las ideas del socialismo, porque avanzaron la intervención del Estado y todo eso. Y luego es muy complicado salir de eso, porque tenés que dejar de darle cosas gratis a la gente, porque tenés que explicarle de una forma abstracta que lo que está recibiendo en realidad lo está haciendo más pobre, ¿entendés? Entonces ese es el problema que tiene la sociedad argentina hoy. Cree que porque Massa te diga, no, va a estar todo bien, tomá, te doy esta plata que no existe. Eso es lo que tiene que entender la gente. Es plata emitida, que no existe. Si yo me pongo a falsificar este libro y vale 10 pesos y lo multiplico por 100.000 millones, va a valer mucho menos porque la gente va a ser más fácil que adquiere el libro. Es así de simple. La sociedad argentina está quebrada. Está absolutamente quebrada. La mitad del país, porque además también está eso. Aunque Milei gane en balotaje, va a tener un país complicadísimo, porque va a ganar por 2 puntos. O sea, vas a tener a la mitad de la sociedad argentina que quiere otra cosa, que quiere otro rumbo, que quiere lo mismo. Ese es el problema, quiere lo mismo que está pasando ahora.
Y ahí sí no sé qué va a pasar con la dolarización, ahí sí no sé qué va a pasar con las reformas estructurales. No lo sé. ¿Hasta qué punto le conviene a Milei meter gente de Juntos por el Cambio? Y ahí Porque me acabas de romper la cabeza porque hasta hace unos meses debatíamos si era posible, viste que el tema de la dolarización va a ser a consulta popular. bueno, ¿y ahí qué va a todo. pasar? Y ahí qué mierda pasa. Y además también no es solo eso. Vos pensás que el gobierno de Macri fracasó por tener tanta gente de ideologías diferentes en el espacio, porque no le dejaban hacer los cambios profundos que quería Macri. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, está bien, yo banco que Milei meta gente junto por el cambio, que haga borrón y cuenta nueva, pero que sea gente que banca las ideas de la libertad, que no quiere que el Estado le rompa las pelotas. Porque si empieza a meter gente a la que piensa que la religión del Estado y qué sé yo, no van a salir las cosas bien por más que ganen. Eso es importante, entender que hoy la gente tiene miedo, que hay que sacarle el miedo, que hay que hacerle entender que Milei no va a sacar derechos, no va a eliminar la educación pública, no va a eliminar la salud pública. O sea, hay que hacer una campaña enorme para desmentir todas las pelotudeces que dijo Massa para poder ganar y hacer la elección que hizo. Sí, Milei tiene que ahora hacer la contracampaña. Tiene que ser la campaña contra el miedo. Exacto. La campaña contra el miedo que generaron por mentiras. Exacto. Ayer el gran ganador fue Sergio Massa. El gran... no sé si perdedor. Milei... A ver, Milei tenía la... Porque claro, esto lo tenemos que meter en un contexto. Lo de Milei ayer, si vos lo extrapolás en el tiempo, no tiene sentido. O sea, Milei es una fuerza que surgió hace 2 años. Es algo que no tiene sentido que ahora haya sacado 30 puntos. El problema es las expectativas que había. Había expectativa de que Milei iba a ganar en primera vuelta. Fue un golpe para Milei en algún punto. Pero la gran perdedora, creo que yo, fue Patricia Bullrich. O sea, Juntos por el Cambio hace un año iba a ganar en primera vuelta cualquiera sea los candidatos, sea Bullrich o Larreta. Hoy Juntos por el Cambio creo que va a dejar de existir como coalición en sí. Yo hablo del PRO, del radicalismo. El radicalismo, ¿sabes qué es lo increíble de esta elección? Sergio Tomás Massa va a una unificación nacional, qué sé yo, en donde van a entrar los radicales, donde entraron, porque la mitad del voto de Larreta fueron a Massa. ¿Vos entendés cómo hoy la casta parió a Milei como una función de la contracasta, por así decirlo? Hoy Milei representa toda la antinomia hacia los cargos públicos, hacia toda esta cuestión de perpetuarse en el poder. Y ahora, viste que hace 100 años siempre la polarización ideológica fue entre peronismo y radicalismo. Y siempre en estos 100 años no fue mal. Tanto peronistas como radicales crearon este quilombo. Crearon a Milei como una contraposición a ellos. Ahora el peronismo y el radicalismo se unen en un mismo candidato, en Sergio Tomás Massa. Ya no es más peronismo versus radicalismo. Ahora es libertad versus Estado, versus estatismo, versus coerción, versus corrupción. Eso es lo terrible, que hoy hay parte de la población radical que votó a Sergio Tomás Massa. Hoy Massa conjuga el peronismo y aparte del radicalismo. Hoy la casta está en contra de la libertad. Hoy Milei representa la libertad y Tomás Massa representa la casta en su máximo esplendor, junto con toda la serie de personas que influyen en el radicalismo, en la casta. Se habla, no es verdad, no está nada confirmado ni oficializado, pero se habla de que de Massa le ofreció a Larreta el puesto de canciller en Estados Unidos. O sea, si todos los votos de Larreta de las PASO se le van a Massa, estamos hablando de literalmente un candidato que rompió con la grieta, como él mismo dijo, kirchnerismo versus radicalismo o el PRO, los unió a los radicales y a los peronistas en contra del miedo de la extrema derecha, como ya dicen, de Milei. O sea, Milei puede aprovechar mucho ese argumento, pero el problema es que ahora Milei no solo que tiene que aprovechar ese argumento, sino que tiene que explicar que todas estas pelotudeces que dijeron, como bien decimos un rato, no son verdad, que no va a privatizar la educación, no va a privatizar la salud, etc. Entonces se viene una campaña complicada, Milei la tiene complicada, porque además Massa ganó, entonces también está el voto ganador ahora.
Yo creo que lo demás es un techo. Yo creo que Massa está cerca de su techo ahora. Porque mete los dos de Bregman, el resto de 3 de Schiaretti y ahí llega nomás. La sociedad en su mayoría pide un cambio. El problema es que Massa se plantea a sí mismo como un cambio. Hay que ver cuánta cantidad de gente a partir de ahora entiende que Massa es un verdadero cambio o Massa en realidad es más de lo mismo. Tal cual. Aparte, justo ayer o antes de ayer me salió un video de, creo que es el hijo de Venegas Lynch, hablando de privatización de mares. No tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, pero la sociedad argentina no está preparada para un montón. Eso es también algo que también le resta un montón a Milei, es que instaló muchos debates para los que la sociedad argentina no está dispuesta. Para mí Milei le iría muchísimo mejor como un candidato mucho más tranqui, digamos. Obvio. No tanto instalando debates tan fuertes. Pues sí es verdad que para mí Milei, está bien, perdió ayer, pero ganó totalmente instalando un montón de debates que antes no estaban instalados. El equilibrio fiscal, el déficit fiscal, la emisión monetaria, la inflación, el tema de la moneda, o sea, instaló un montón de debates que antes no estaban. En eso ganó Milei totalmente. Instaló la ortodoxia económica y ya se dejó de lado de pelotudeces de emisión y de continuar con un déficit fiscal, la concha a la lora, y un montón de pelotudeces. Pero también instaló debates de más. O sea, metió debates que ahora obviamente se está echando para atrás. Es que yo creo que incluso Milei fue riguroso en ese sentido. Yo creo que el problema está en el espacio. El problema está en algunas personas que instalaron pelotudeces. El problema está en Venegas Lynch diciendo en el discurso de campaña, no, que el Vaticano... Sí, perfecto, también yo suscribo personalmente a lo que está diciendo. Ahora, no estamos preparados para eso. Y no solo que no estamos preparados, sino que no puedes decir semejante cosa 3-4 días antes de las elecciones. Lo mismo con Lili Lemoine, lo mismo con algunas pelotudeces que dijo Marra, de que es español, que no, mi patria, todos pelotudeces así. Tienen que ser más serios, tienen que plantearle soluciones a los problemas a la gente como venían haciendo. En las PASO triunfaron por eso. Luego de las PASO retuvieron el mismo caudal de votos y no crecieron por estas cosas. Tienen que entender que no se pueden manejar así en política. Tienen que entender que tienen que buscar un consenso entre personas y dirigentes hacia la ciudad de la libertad y no hacia ese otro lado, pero es comunicando de una forma más reflexiva y más general y no tan suspicaz en pelotudeces que ahora a la sociedad no le interesan. Tal cual. Que ahora a la sociedad no son debates que le interesen, no son debates que estén en el eje de la discusión, ¿entendés? Es que uno tiene que entender por ahí si alguno está viendo, el más purista, que alguien que es liberal, que es libertario, que vota Milei, y le jode mucho, porque la situación política, la sociedad, no te permite llevar adelante. Yo soy muy purista, demasiado purista, pero es verdad que la política es así, o sea, no puedes llegar muy lejos llevando ideas tan radicalmente. Tenés que ajustarte a lo que la sociedad puede entender, a lo que puede comprender. La sociedad no está lista para debatir, la sociedad argentina no está lista para debatir mercado de bebés, armas, órganos, privatización de mares. Son cosas que parecen una locura para el argentino. Entonces... No, además siendo Argentina un país recontra religioso, diciendo esto Venegas Lynch a lo último del Vaticano, o sea, no creo yo la verdad que hayan estado a la altura en esta campaña muchas personas del espacio de Libertad Avanza para ¿cómo es esto? Para convencer al resto del electorado, que es en lo que tienen que hacer una autocrítica, porque no supieron convencer a más personas, porque estamos de acuerdo que si las elecciones, las generales, eran 2 días después de las PASO, Milei ganaba en primera vuelta. Si las elecciones eran a 2 días de las PASO, Milei ganaba en primera vuelta, por el voto ganador, por todas estas cosas. El problema es que hay gente del espacio que se cansó de decir pelotudeces todo este tiempo, y bueno, retuvieron a los de siempre, pero no pudieron crecer. Ese es el problema. Y además, esto obviamente adjudicándole a Massa todo lo que hizo para el campañón que hizo para ganar, porque vamos a decir la verdad, o sea, metiendo miedo y con guita, tirando para cualquier lado, hoy el aparato venció las ideas. Hoy el poder estatal, desde la campaña política, venció cualquier idea que pueda haber dicho cualquier otro candidato. Hoy Massa imponiendo miedo con el monopolio y la violencia del Estado, con
con los fondos públicos del Estado, logró hacer mejor campaña que Milei diciendo que no, porque yo le voy a sacar los subsidios a las empresas, yo voy a reformar el contrato de las empresas para que iba a recalibrar la ecuación económica financiera y los contratos para que los subsidios no impacten en precios. Eso es lo que la gente no entiende. Milei tiene que decir que no va a impactar en precios, punto. ¿Por qué? Bueno, después podrás explicar por qué técnicamente, pero tiene que decir eso primero, eso es lo importante. Queda un mes para las elecciones y yo creo sinceramente que La Libertad Avanza tiene que salir a desmentir todas las cosas que dijeron que eran mentira. Y bueno, tiene que aliarse con Juntos por el Cambio y tiene que aliarse con Schiaretti si no queremos tener 4 años más de lo mismo. Porque ese es el problema. Massa se presenta como algo distinto, pero es lo mismo. Es lo mismo, a Massa le importa vivir del Estado como le importó vivir del Estado hace 7 años y así. Ese es el problema que tiene Massa. No tiene un ideal central. Él quiere meter a todos en el mismo barco. A ver, Juntos por el Cambio fracasó por eso. Juntos por el Cambio fracasó por lo mismo, por esta cuestión de unidad nacional y boludeces así, cuando no. Lo importante es entender que las ideas correctas son las que son libres, la libertad, no el hecho de meterse para y justificar la intervención del Estado. La justicia social es injusta. Basta de querer justificar todas estas cosas coartando la libertad de las personas porque no funciona. No funciona, no importa si tienes esas ideas, ya está. Vos sos el problema y no sos la solución. Hay que encarar para hacia un lado de libertad. Entonces ahora la grieta se divide entre personas que quieren la libertad y personas que creen que interviniendo en la libertad se puede salir adelante. No, pero ¿sabes cuál es el tema? Es que hay mucha gente que vota Massa o no vota Milei, no porque esté en contra de su proyecto de fondo de bajar impuestos, de desregular, de abrir la economía, todas estas cosas. Tiene miedo. No vota Milei o vota Massa porque no quieren salud privada, no quieren educación privada, no quieren a los pibes con armas en los colegios, no quieren venta de órganos. ¿Y quién mierda propone eso? O sea, no está eso. Ahora, Entonces, vamos a hacer una crítica a los medios de comunicación que se cansaron operando a favor de Juntos por el Cambio con todas estas pelotudeces para que su candidata Patricia Bullrich le gane a Milei y entre un balotaje con Massa o con Milei. O sea, vamos también a plantear esto. Los medios de comunicación hoy son uno de los grandes culpables de que gran parte de la sociedad piense que Milei está loco, que hablaba con los perros, que quería privatizar la educación, la salud, que quería que los pibes hayan armado el colegio. Vamos a hacer una autocrítica a los medios de comunicación que son los verdaderos culpables de que todas esas ideas hayan extrapolado. Porque sí, Massa también dijo todas estas pelotudeces. Ahora, no sé si él fue la primera vía de comunicación con la gente para que toda la gente piense estas barbaridades. Totalmente. Los medios de comunicación tienen que hacer una crítica extrema en relación a esto. Tiene una oportunidad gigante Milei en el debate, el 8 de noviembre es. No sé bien cuándo es la fecha, pero sí. En el debate... Me parecía que era el 8 algo así. Espero que aproveche la oportunidad para desmentir todas estas pelotudes. No solo en el debate, porque tiene que salir a dar una conferencia de prensa. El que se sienta a ver el debate entre Milei y Massa y Milei deja en claro que no quiere privatizar la salud, educación, todo esto me lo voy a cansar de repetir porque es algo que me molesta de que si vivimos en una sociedad aparentemente democrática, que se mientan de las propuestas de los otros. O sea, es como decir no votes a Massa porque, qué sé yo, es nazi y va a matar judíos, no sé. Bueno, eso cualquier cosa, pero no, obvio. En una sociedad democrática es necesario que cada uno entienda bien las propuestas que tienen los candidatos. Y ahora bien, sabiendo que Milei no propone privatizar la educación, sino que propone una forma distinta de administrarla, porque dice, está bien, la sociedad argentina quiere educación, la provee el Estado, pero yo quiero que se administre de una forma distinta. Ahora, si no te gusta, bueno, está bien, pero no digas, quiere privatizarla, quiere cobrarme por ir a estudiar. No te van a cobrar por ir a estudiar, ese es el problema. Ese es el problema. De hecho, las universidades y las escuelas públicas, las universidades y escuelas que serían de gestión pública, seguirían existiendo. ¿Entendés? Y vos podrías ir gratis. Obviamente con el voucher no vas a poder pagar cero en una universidad privada, pero vas a pagar mucho menos, porque va a estar financiada justamente con la misma guita en la que se financia hoy la educación pública. Que encima eso va a ser para después de muchos años, porque es de segunda generación. Hoy la sociedad argentina tiene muchos problemas, como lo es la inflación, como es
la cantidad de impuestos y regulaciones exorbitantes que tiene, la restricción al mercado exterior e interno que tiene. O sea, hay muchas cosas antes que resolver que son mucho más importantes que eso, que son de segundo orden. ¿Entendés? Pero y bueno. aparte, hoy justamente me salió un TikTok de Vidal hablando del sistema de vouchers. Que decía, no se puede implementar porque la educación está en manos de las provincias. Primero, bueno, hay un error de que la educación universitaria que está en manos nacionales sí se puede. Sí. Pero bueno, está bien. Es correcto que la educación primaria y secundaria está en manos de las provincias, no se puede implementar el sistema de vouchers. Bueno, entonces Milei no va a privatizar la educación. Exacto. Pierden el argumento por el que no votarías a Milei. Si no lo puede hacer porque es anticonstitucional, está en manos de las provincias, ¿por qué no lo votás a Milei porque privatizaría la educación si no lo puede hacer? Exacto. Entonces se pegan un tiro en el pie y nada, o sea... Hay que ver qué pasa en estos días, o sea, es un panorama político de la Argentina muy complicado en el que Juntos por el Cambio se va a disolver, se está disolviendo. Hay que ver qué va a hacer Bullrich, qué va a decir Bullrich. Hay que ver qué va a hacer Macri y qué va a decir Macri, que eso es muy importante. O Importantísimo. sea, importantísimo. Yo creo que Macri, realmente lo digo, yo creo que va a bancar a Milei. Yo creo que él va a decir, yo voy a votar a Milei. Yo creo que lo va a decir. Porque en este coqueteo que tuvo con Milei antes, que tenía las ideas correctas, que pensábamos lo mismo, qué sé yo, bueno, yo creo que también Macri va a ir por ese lado y es importante para el electorado de Juntos por el Cambio. Es importante que también la gente que votó a Bullrich entienda que la gente que votó a La Libertad Avanza iba a votar de todas formas a Bullrich en un caso de que el balotaje sea más a Bullrich. Eso es lo más importante. Tienen que dejar de lado el personalismo de que, ay no, porque Milei bardeó mucho a Pato. No importa, boludo. Estamos contra la cara del kirchnerismo más cínico de la historia porque Massa lo es. Massa es kirchnerista, aunque se muestre que no lo sea. Si vos vas y votás en blanco, en realidad estás votando lo mismo. Estás votando a que Massa siga, porque no va a llegar Milei con los votos del núcleo duro de Bullrich. O sea, hay que dejar de lado los personalismos y hay que ir con las ideas, ¿entendés? Hay que ir con las ideas de la libertad. Esto es una cuestión de elegir entre libertad o poca libertad, porque Massa plantea esta cuestión de la intervención, de seguir emitiendo. Él no dijo nada de emitir, no dijo nada de emitir. Y la emisión monetaria es un impuesto que encima no está legislado, porque emiten y te la ponen, porque lo que vos no pagás hoy es hambre para mañana, es pan para hoy y hambre para mañana la emisión monetaria. Eso es lo que la gente y la sociedad argentina tienen que entender. Que te den 2,50 que en un plan no te va a hacer feliz para el día de mañana. Vas a cagarte de hambre el día de mañana. No puede ser que no puedas pagar un boleto de un bondi, ¿entendés? Eso es lo terrible. Pero aparte, sin entrar en conceptos más ideológicos de libertad o no libertad, intervención del Estado, el votante Bullrich tiene que entender que su núcleo es el anti-kirchnerismo. O sea, se posiciona como una oposición al kirchnerismo. O sea, tiene que dejar el orgullo. Si vota en blanco el votante de Bullrich, no es oposición. No es anti-kirchnerista. Literalmente está votando a que vuelva Massa. Porque el peronismo es así. Tienen un verticalismo de meter a cualquier enjambre de personas. Y vamos ahí, vamos. Es increíble. Porque yo te hago una pregunta y esto lo hablábamos hace un rato. ¿Quién tiene más diferencias? ¿Massa y Cristina Fernández de Kirchner o Milei y Bullrich? Massa y Cristina. Exacto. Entonces, aunque Massa y Cristina tengan más diferencias, igualmente la gente que es peronista lo va a ir a votar a Massa. Porque no le importa, le chupa un huevo la diferencia. Ellos quieren ganar porque quieren ganar, no tienen un contenido. ¿Entendés? Entonces, es importante que los votantes de Bullrich voten a Milei para erradicar el kirchnerismo de por vida. Porque si a Milei le va bien en estos 4 años, se va a reconfigurar el panorama político. Hay que dejar el fanatismo del partido político de lado. Acá me chupo un huevo si fuese Milei, si fuese quien sea. Lo importante es que gane las ideas de la libertad. Eso es lo importante, ¿entendés? Que bueno, yo creo que es lo que el candidato bullrichista va a tener que entender, que el kirchnerismo es un desastre y que no puede seguir gobernando este país. No puede gobernar el mismo oficialismo que tiene 130, 140% de inflación y 40% de pobres. Es un desastre.
Sería la primera vez en la historia que un gobierno con más de 130% de inflación gane una reelección. Es terrible eso, es terrible. Bueno, nada. La realidad es que veremos qué sucede en estos días. Yo creo que cada día va a tener una noticia nueva que sea terrible porque, como te digo, está disolviendo Juntos por el Cambio. Hay que ver qué hace Macri, qué hace Bullrich. Milei dijo que no tenía problema en agregar a Bullrich. O sea, están pasando muchas cosas en el panorama político por esta cuestión de que no gane el kirchnerismo, que no gane Massa. Así que hay que ver. Y yo creo que se viene una chupada de medias. Sí, obvio. Se viene una necesaria incorporación de gran parte de Juntos por el Cambio de la Libertad. Exacto. Se viene eso, se necesita esa incorporación. Y bueno, yo creo que lamentablemente va a ser una decepción para los más puristas, pero tal vez esto sea hasta incluso bueno para Milei, porque imagínate si Milei quedaba primero, si Massa quedaba segundo, después en el balotaje iba a ganar Milei, qué sé yo, y tal vez el apoyo de Juntos por el Cambio en el Congreso a Milei el año que viene no iba a ser tan vehemente, pero ahora si mete parte de Juntos por el Cambio tal vez tenga más chance parlamentaria para poder impulsar reformas, entonces hay que verle también el lado bueno a esto que está sucediendo. Milei más hizo una campaña de la puta madre, pero bueno. Totalmente, le puede favorecer esta alianza, esta incorporación en el Congreso, pero hay que ver si no se entibia el partido, si no se entibia... Eso es lo más importante, que las ideas sigan siendo las mismas. Si no se tiran para atrás las reformas, o se cambian cosas... Yo no creo tampoco que Milei esté dispuesto a eso. Yo creo que Milei está dispuesto a agregar a cualquier persona si piensa como la libertad avanza. Si no tiene los mismos ideales ni los mismos valores, no. Totalmente. Pero bueno, queda un mes para las elecciones, vamos a estar subiendo contenido. Hay que ir viendo cómo sigue la cosa. En estos días probablemente subamos otro podcast porque van a pasar muchísimas cosas de por medio. Pero bueno, nada, no sé si tenés algo más para charlar. Yo creo que charlamos de todo, nos cansamos de putear a Massa. Pero bueno, veremos qué sucede en estos días. Vamos a tenerlos al tanto y vamos a seguir subiendo contenido. Así que nos vemos.